Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Bueno, en esta ocasión más que un video tutorial va a ser en sí un vídeo en el que voy a intentar explicaros mi experiencia en relación con lo que voy a hacer dentro de un momento, que es ampliar mi equipo, mi MacBook Pro. Bueno, antes que nada os comento que pues a principios del 2011 me animé a comprar un MacBook Pro, en este caso un 15 pulgadas, y coincidió con que estaban cambiando el modelo y pues compré uno de los primeros, de los que le llaman los Elliott 2011, es decir, los primeros MacBook nuevos, los MacBook Pro nuevos del 2011. Bueno, la cuestión es que no sé si es porque soy muy exigente o qué, pero lo cierto es que últimamente lo noto un poco pesado y me he animado a ampliar un par de cosas que considero y eso espero, y este vídeo será, digamos, la muestra de ello, que aumentarán mucho el rendimiento del equipo. Bueno, os comento que al principio el equipo me llegó con la versión Snow Leopard de macOS 10, con lo cual es una versión que iba muy rápido. Realmente a mí me sorprendió, el sistema operativo iba muy bien, muy bien. Y al poco salió macOS Lion, que tenía cosas que a mí me gustaban mucho, como por ejemplo el Mission Control, que sabréis que es esto de tener distintas ventanas abiertas y posibilidad de cambiar entre escritorios y demás. Y bueno, eso junto con la posibilidad de que muchas aplicaciones se abrieran en pantalla completa, a mí personalmente me animaron, junto obviamente con que el precio del sistema operativo es muy razonable, 23 euros. Bueno, pues me animaron, como digo, a pasarme a la versión Lion. Bueno, lo cierto es que Lion tiene cosas muy interesantes, cierto es, pero también yo he notado que el sistema va más peso, es decir, un poquito más lento. Fijaros que en este momento que no tengo ninguna aplicación abierta, ¿vale? Más allá de, el Google Drive, el Dropbox, el ScreenFlow para grabar este vídeo, en fin, tiene algunas aplicaciones, pero no nada del otro mundo. Bueno, pues de las 4 GB que tiene el ordenador, libres, parece ser que tengo 2,31. Bueno, la cuestión es que, como digo, si os parece, lo primero que voy a hacer es explicaros qué tengo en mi ordenador y qué he querido o qué he decidido ponerle, ¿vale? Bueno, en principio comentaros que, aquí lo veis, en este caso el MacBook tiene un i7, un Core i7 de 4 núcleos, cada uno de ellos con 2,2 GHz de velocidad y 4 GB de memoria a 1333 MHz de tipo DDR3. Bueno, la verdad es que esto hoy en día se venden algunos un poquito superior, pero digamos que es de los más altos de gama de los que se están vendiendo incluso ahora en esta fecha, que estamos en 2012. Bueno, la cuestión es que en relación con la memoria, cuenta con 2 bancos, en cada banco con 2 GB, por tanto 4 GB de memoria. Y en relación con el almacenamiento, yo en su día tenía la posibilidad de elegir un disco un poquito más grande de 5400 revoluciones por minuto o uno de 500 gigas pero de 7200 revoluciones, y yo me animé a pedir eso, y aquí lo veis, 500 gigas, un disco SATA. También evidentemente viene una unidad de DVD, lectora de DVD, que le llaman aquí en Apple SuperDrive. Bueno, esto es el almacenamiento que tengo. Bien, ¿qué ampliar? ¿Qué podemos ampliar en un MacBook Pro como el que habéis visto que tengo? Bueno, pues fundamentalmente 2 cosas. Por un lado, la memoria RAM y por otro lado, el disco duro. En relación con los discos duros, si no lo sabéis os lo cuento, los discos duros magnéticos, están muy probados, pero la velocidad que ofrecen no es muy elevada. En mi caso concreto, para que lo veáis, yo tengo aquí una aplicación que es gratuita, se llama Backmagic Disk Speed Test, creo que se llama. Y bueno, si nosotros le damos a que ejecute para que haga un testeo de la velocidad del disco, en este caso está analizando este disco
SATA que me venía con el ordenador, que es de la marca Hitachi. Bueno, pues estáis viendo que la velocidad es de en torno a los 90, 95, 100 megabytes por segundo, tanto para lectura como para escritura, ¿vale? Bueno, este programa se queda como repitiendo varias veces el chequeo. A veces da unos valores un poquito más altos, otras veces un poco más bajos. Yo lo que espero es que al haber apostado por un disco en estado sólido, pues estos valores sean muchísimo más altos. Y el screencast, es decir, este vídeo yo lo voy a enfocar más que en el sentido de montar todas las piezas, que de esto hay muchos vídeos. Lo voy a enfocar más en la línea de qué tal es el rendimiento, ¿vale? Bueno, fijaros, voy a cortar esto, pero básicamente fijaros que estamos hablando de en torno a 90 y tantos, 95, 90. Aquí en esta parte aparece la codificación, si es PAL, si es NTSC, en fin, distintos tipos de codificación de vídeo y las velocidades que da. Pero bueno, en torno a 95, 95, 100, ¿vale? Bueno, voy a cortar esto y ¿qué ampliar, como decía anteriormente? Bueno, pues después de ver muchos vídeos, después de haber estado en internet, bueno, pues sí, averiguando y demás, yo me he decantado por, aunque hay muchas marcas que ofrecen, bueno, pues discos en estado sólido, memoria, etcétera, totalmente compatibles con los MacBook Pro, en mi caso concreto, bueno, y hay muchas marcas como Crucial, como, en fin, como incluso del propio Intel y muchas más. Hay muy buenas referencias de lo que ofrece OWC, ¿vale? OWC es una empresa norteamericana, Other World Computing, que ofrece, como veis aquí, discos duros en estado sólido. Para quienes no sepáis lo que es un disco duro en estado sólido, es básicamente un disco que está compuesto por placas de memoria de tipo flash, y que la gran ventaja que tiene es que no tiene elementos móviles, y eso al final se traduce en un montón de ventajas, como por ejemplo que no hace ruido, que consume muchísimo menos, es mucho más fiable, en fin, infinidad de ventajas, pero sobre todo la velocidad de acceso a los datos, que es muchísimo mayor. Concretamente, si me dejáis que os enseñe lo que ofrece esta marca, OWC, pues aquí veis discos, los llaman los Mercury, y hay Mercurys 3G y 6G. ¿Qué significa eso? Bueno, 3G significa 3 gigabits por segundo. Es el equivalente a lo que se conoce como SATA 2. Y por otro lado, el 6G se corresponde con los 6 gigabits por segundo, que se corresponde con el enlace SATA 3. Bueno, esto es un poco de teoría, ¿vale? Pero en cualquier caso, fijaros que si intentamos ver qué hay en mi equipo y nos vamos a esta zona de más información, vamos a ver en la parte de informe del sistema y en Serial ATA, vamos a ver que yo tengo dos controladores de disco en este caso. Tenemos los dos son Intel, si os dais cuenta, Intel 6 series, pero donde está el disco duro, ¿vale? Vais a ver que aparece en esta zona que la velocidad del enlace es de 6 gigabits por segundo, es decir, esto es la velocidad de un SATA 3. Mientras que la velocidad negociada es de 3 gigabits. La velocidad negociada, el concepto negociada, significa que es la que de alguna manera pues está utilizando el disco. Aunque en teoría el enlace es capaz de ser mayor, ofrecer un mayor caudal, en principio la velocidad que es negociada y que ha sido negociada por el Hitachi, por el disco duro, pues es de 3 gigabits. Que sigue siendo, esto al final vosotros si lo transformáis en megabytes, bueno, los SATA utilizan un código que se conoce 10B8B, que hace que esto al final se traduzca en menos megabytes de los que aquí dice, ¿de acuerdo? De hecho se pierde un 20% por temas de sincronización se llama, pero bueno, eso ya es un poco de teoría y tampoco es mi intención explicarlo con mayor detalle. La cuestión es que si os dais cuenta,
donde está el disco duro, el chip que controla, la controladora del disco a donde está conectado Hitachi, pues me ofrece la posibilidad de hasta 6 gigabits, ¿vale? Habiendo sido negociadas 3. Por otro lado, el otro chip que tengo para controlar también un segundo disco que pueda tener, pues es de tipo, fijaros que la velocidad del enlace es de 3 gigabits. Aquí es donde está la unidad de DVD, la Matchita o SuperDrive que le llaman también, ¿vale? Esto es la unidad de DVD, lectora de DVD, que lo que yo voy a hacer es sacrificarla. Es decir, ¿cuál va a ser mi objetivo? Bueno, mi objetivo va a ser, por un lado, aumentar la memoria. La memoria no se puede hacer otra cosa que no sea quitar la que hay y poner más. En este caso yo voy a quitar 2 módulos, cada uno de ellos de 2 gigas, para poner otros 2, pero cada uno de 4. De manera que al final el sistema, en lugar de tener 4 gigas, tenga 8. Pero no puedo aumentar la velocidad porque está limitada a los 1333 MHz que ya vimos anteriormente. Pero en relación con el disco, sí. En relación con el disco, lo que puedo hacer es, concretamente, lo que estábamos viendo en estos productos. Si nos vamos a esta zona, vais a ver que OWC está ofreciendo y ofrece 2 discos en estado sólido que se pueden colocar en las controladoras de Intel 6 que tengan una velocidad de 6G, ¿vale? En este caso, si habéis entendido lo que he explicado hace un momentito, veréis que solamente donde está el disco duro es donde yo podría poner uno en estado sólido, ¿vale? Porque el de 3 no me daría para llegar a esta velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, WC ofrece dos tipos de discos, el que llama Electra 6G y el que llama Strength Pro 6G. Si nos vamos a las velocidades que dicen o que garantizan que va a tener, pues vemos que son muy parecidas tanto el Electra como el Strength. Quizás con la única diferencia de este campo, Incomprehensible Data Rate. Bueno, esto he buscado información y en realidad se refiere a información, a archivos que estén, vamos a decir, comprimidos o que hagan uso de algún tipo de codec, como de vídeo o de música, etc. Para ese tipo de datos, el Electra parece que baja bastante, mientras que parece que se mantiene en el Extreme. Claro, la diferencia es el precio. Fijaros que 120 gigas en el Electra, pues tenemos el valor de $149, que al cambio pues debe ser unos 120 euros más o menos. Mientras que por otro lado el Stream para 120 gigas también pues son unos 50 dólares más. Bueno, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Pues no lo sé. La verdad es que ¿por cuál me he decantado yo? Pues he intentado buscar información sobre el Stream. Pero que también, por otro lado, también comentar que al parecer ofrece un poquito más de soporte para RAID. Pero bueno, mi intención no es hacer RAID, con lo cual no es mi intención porque tendríamos que tener 2 discos iguales, en fin, yo voy a tener solo uno en estado sólido, con lo cual para mí este valor no ha sido importante en este caso. Bueno, la cuestión es que, como digo, al final había que decidirse por uno. Yo me he decidido por el Electra, básicamente porque, claro, si sumas la memoria, en fin, al final te gastas un pico, ¿no? Y tienes que tener en cuenta que la diferencia que a mí me salía con portes incluido y todo era de en torno a unos 80 euros más este disco que este disco, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me he decantado por Electra y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, ¿qué he comprado exactamente entonces? Fijaros que si vosotros ponéis aquí la palabra kit SSD 120 gigabytes. Bueno, pues yo he comprado, fijaros, un kit, porque se pueden vender no solo el disco, sino también algunas piezas o paquetes de kit especiales. En mi caso, creo, me he decantado por este de aquí, si no estoy confundido. Sí, efectivamente, un kit en el que está el disco duro en estado sólido, un adaptador para sustituir la unidad SuperDrive y un juego de destornilladores que son muy malos. Me han llegado, he visto que son bastante regulares, vamos a ver si me funcionan o no. Bueno,
Fijaros que si queréis saber cómo se instalan, aquí tenéis vídeos, están en inglés, eso sí, pero bueno, se siguen bastante fácil, y en YouTube hay infinidad de vídeos donde hay muchísimas personas que lo cambian y enseñan a abrir el ordenador, a cambiarlo, etcétera. No es mi intención orientarlo hacia ese sentido, sino hacia compartir con vosotros mi experiencia en relación con cuál ha sido mi deseo para ampliar el MacBook y el resultado final. Hace un rato hemos hecho el testeo de la velocidad de disco. Voy a poner también para que veáis cómo carga el sistema y cómo abre una serie de aplicaciones, y lo vamos a comparar en cómo es o qué resultados da en este momento y qué resultados va a dar cuando ya haya instalado la memoria y haya instalado también el disco duro. Hay un tema importante, fijaros que aquí en la parte de incompatibilidades, o de compatibilidades mejor dicho, si nos vamos al tipo de ordenador que yo tengo, un MacBook Pro de 15 pulgadas de principios del 2011, fijaos que concretamente para el mío, que es este de aquí, quiero recordar, MacBook Pro de 2,2, ¿vale? Dice mirar notas especiales. Y las notas especiales, aquí en esta zona de aquí, dicen que depende de el MacBook que tú te hayas comprado, en la fecha en la que te hayas comprado, puede ser que los dos controladores no sean SATA 3, o sea, de tipo 6, sino que uno sea de tipo 6 y otro de tipo 3, que es justo lo que hemos visto que me ha pasado a mí. Yo he sido de los desafortunados que al recibir el ordenador, en la parte aquí de más información y informe del sistema, ¿vale? SATA, Serial SATA, aquí lo estamos viendo que el Hitachi, donde está ahora mismo mi disco duro, tiene la posibilidad de tener un disco enganchado a 6 gigabits, es decir, el de estado sólido. Mientras que donde está la SuperDrive, donde está el lector de DVD, solamente tiene la capacidad de hasta 3 gigabits por segundo. Pero, como ocurre que mi disco, este de aquí, el Hitachi, el que venía con el ordenador, la velocidad negociada que tiene es de 3 gigabits, bueno, el resultado final es que yo lo que voy a tener que hacer es utilizar donde está el Hitachi, donde está el Hitachi concretamente, voy a tener que poner el disco en estado sólido. Quitar la SuperDrive y utilizar este adaptador para dentro de aquí poner mi disco Hitachi y utilizar el enlace que actualmente está utilizando el lector de DVD y que lo voy a quitar del ordenador, ¿vale? Ese es un poco el sistema. Fijaos que si nosotros le damos aquí a ver un vídeo, vamos a ver instalación de vídeo en un MacBook Pro de 15 pulgadas en el unibody, y voy a darle a baja calidad para que, en fin, cargue un poquito, ¿vale? Vamos a ver si os enseño lo que quiero que veáis. Lo que quiero que veáis un momentito, a ver si está tardando un poquito en cargar, pero bueno. Bueno, en estos vídeos, en definitiva, se enseña que hay que quitar los tornillos, que estos de aquí son un poquito más largos, que conviene empezar por ahí, en fin. No tiene mucha historia. Cuando ya el ordenador está abierto, esto es en lo que yo me quiero quedar. Cuando el ordenador ya está abierto, voy a ampliar esto, aunque no tenga mucha calidad, pero es suficiente. Esta es la batería, la placa base, aquí está la memoria, los ventiladores, esto es la SuperDrive y este es el disco duro. Bueno, pues el enlace, este enlace es de 6 gigabits y por tanto el disco en estado sólido lo tengo que poner aquí. Y esto, que es la SuperDrive, la tengo que quitar, poner el adaptador y este disco en esa zona, ¿vale? Eso es lo que viene a decir esta zona de aquí, lo que veíamos antes en rojo. Esta zona de aquí viene a decir justo eso, ¿vale? Es decir, que si queremos poner un 6G, un disco duro 6G, pues lo que tenemos que hacer es ponerlo en la ubicación original del disco duro, ¿vale? Y eso es lo que yo voy a hacer.
¿vale? Vamos a ver qué resultados da. Bueno, yo creo que con esto, bueno, en definitiva, ¿cuánto me he gastado yo en toda esta historia? Bueno, pues la memoria me ha salido concretamente por $54. El kit del disco duro en estado sólido, el adaptador y tal, como veis, $199 y 17,18 perdón, de los portes en total y al cambio 215, 216 euros, una cosa así ha sido. ¿Merece la pena? Bueno, pues no lo sé, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que en mi caso concreto lo que ocurre es que suelo utilizar muchas máquinas virtuales, ¿no? Por el tema de trabajo, pues a veces ocurre que tengo un server y tengo también un 7 y el propio Mac corriendo y al final todas esas máquinas consumen de lo que tienes en tu ordenador de verdad, ¿no? Con lo cual al final, bueno, pues cuando tengo muchas cosas abiertas se me empieza a congelar un poco de vez en cuando. En Latinoamérica dicen una palabra que a mí me ha gustado y que es se traba. El ordenador se traba un poco, es decir, no, perdón, ya no va fluido. Bueno, pues mi intención es que eso sea el pasado y vamos a ver si metiéndole memoria y metiéndole un disco en estado sólido conseguimos que efectivamente eso sea el pasado. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer, una vez que ya lo tenga instalado, voy a hacer una prueba, bueno, voy a cerrar todas estas ventanas, voy a hacer una prueba solo con el resultado de haberle metido la memoria, 8 GB de memoria, voy a arrancar con el disco Hitachi, el que tiene por defecto, pero haciendo uso de las 8 megas de memoria, a ver qué tal resultado da. Y después otro vídeo en el que ya os muestre el rendimiento juntándolo todo, el disco en estado sólido y también la memoria. Bueno, pues termino con esto el vídeo y solamente lo que voy a hacer es mostraros cómo o el tiempo que tarda ahora mismo en este momento, como está, que ciertamente el disco está un poco cargado. Fijaos que si nosotros nos vamos a la información del disco y pedimos un poquito de información, hombre, lo cierto es que llevo un tiempo trabajando y me queda muy poco disponible, 60 gigas de 500, es decir que efectivamente el disco está castigado. Llevo ya 1 año y medio trabajando con él, grabando, quitando cosas y está un poquito cargado. Pero dicho eso, bueno, vamos a ver el resultado que tiene ahora, el que tiene, como digo, con solamente el haberle ampliado la memoria y después con todo junto. Bueno, pues lo dejamos aquí y en otro vídeo tutorial ya os muestro los resultados. Gracias, nos vemos, un saludo.